soy escritora, no soy experta en literatura, soy muy lectora, eso sí, y soy psicoanalista. Esto último no tiene mucho que ver con la presentación de este libro, de cualquiera de las maneras. Y le dije a Leonor por Facebook, algunos de estos días, que era la primera vez que presentaba una novela. Pero después me acordé que en realidad hace unos años presenté en el Centro de CAR, yo no me acuerdo exactamente, creo que fue más bien que una novela Cuentos de Gustavo de Sade y que fue Operación Afrodita. O sea que sí, hay un antecedente de haber presentado ficción. Lo que no impidió que cuando Leonor me pidió que la presentara, sin haberla leído, y porque conozco a Leonor hace mucho tiempo, inmediatamente dijera que sí, así de un modo así un poco, bueno, me caracteriza un poco ese modo por otra parte. Entonces, bueno, haciendo todas estas salvedades, ahora voy a decir algunas cosas sobre lo que a mí me evocó la novela, porque fundamentalmente hablo como lectora, por supuesto. Le he puesto un título que es En el principio está el final. Y también tiene un epígrafe que dice: en Turdera, los Nielsen, perdidos en la maraña, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Es una cita de La intrusa de Jorge Luis Borges. Criaturas de arena tiene para mí la estructura de una tragedia. Es una tragedia que tampoco sé si por las circunstancias en que la leí, a la vez me pareció con cierto aire de tragedia en el sentido fuerte, tragedia griega, y muy argentina por otra parte. Aunque en lo que podríamos llamar el primer capítulo, por llamarlo de algún modo, es una mujer la protagonista, la que habla, porque cada capítulo tiene el título de los personajes que van hablando. Es una mujer embarazada que tiene sexo con su hombre. En el segundo apartado, la trama nos muestra más bien un pacto de sangre y sexo entre dos hombres. Sus nombres en mapuche no son para mí azarosos. Está Nehuen, el fuerte, y Quimén, el bello. Nombre mapuche en un comienzo masculino que también puede ser un nombre de mujer. Y hay también otro nombre, Ulmen, que es a donde uno vuelve y otra vez, que en mapuche quiere decir a la vez hombre rico y sabio. Uno podría decir rico en sabiduría, diría yo, ¿no? Sí. De este trío, de esta tragedia entre tres, de la que se escucharán en el pueblo muchas versiones, resultará una muerte y derivarán las consecuencias sobre el destino de las generaciones posteriores. De la lucha de sangre y sexo entre dos hombres y una mujer preñada, también una hembra preñada, que no son exactamente la misma, no resultará muerta la mujer como en el cuento de Borges. Pero eso no evitará la tragedia anunciada, porque si bien en el sexo entre dos hombres no hay peligro de descendencia, entre estos dos hay una mujer, y también una mujer preñada, y hay pecado. Ella se llama Saki, que en mapuche quiere decir favorita. Uno podría decir la favorita del fuerte y del bello, que está preñada. La autora dice: lo único cierto es la madre, se dice a sí misma Saki.
¿Qué importa quién es el padre? Muerto uno de estos hermanos, que ya les digo, aunados por la muerte y el sexo, el otro toma el lugar del padre. Pero hay rencor. Ha habido desde el comienzo un oscuro presagio. Se cuentan historias en el pueblo. ¿Quién es el verdadero padre de Brisa, la hija de Saki? Hay un cuento dentro de la novela, una historia que recuerda, que a mí me evocó mucho La intrusa de Borges. Pero en esta novela, la de Leonor, no se trata solo del pacto entre hombres que sacrifican a la mujer que aman para conservar la hermandad. Aquí se trata también de las mujeres y también de los hijos. Esa descendencia es lo que transforma la cuestión en tragedia. Uno de los hermanos, como les dije, muere. No son exactamente hermanos, pero como si lo fueran. Y el otro toma el lugar del padre. Pero en el medio ha habido una muerte, un sacrificio, un rencor, y están las habladurías del pueblo. Y un día la mujer, en otro episodio oscuro que no quiero ni debo adelantarles ahora, se queda sola con la niña, Saki con Brisa. Y entonces, bellamente contado, se agrega otro mito, el de la Malinche. En verdad, la Malinche, o lo que representa la Malinche, tiene un lugar central en la novela y de varios modos, que el lector irá develando. Por lo menos fue así para mí. Sin duda conocen la historia de la indígena, amante, intérprete y consejera de Hernán Cortés, cuyo hijo dio origen al mestizaje y es de gran importancia en la conciencia nacional mexicana. Está aludida aquí, explícitamente en algún momento. Está la traición primera, la de Quimei, después está la venganza de Saki y la marca de esas traiciones en la hija Brisa, en la descendencia. Ella entonces, Brisa, conoce a un niño rubio y bello a quien ve parecido al sol. Siendo una niña, se enamora de él, que es fácil verlo desde el comienzo, pero se develará después, es el hijo del patrón, cualquier cosa que esto signifique. La prohibición materna no hace más, como siempre, que aumentar el amor y el deseo. La novela mantiene en suspenso esa historia hasta el desenlace de traiciones varias que se acercan al lector con un efecto de hechizo. La hija, Brisa, se casará finalmente con quien debe, con un hombre como ella, moreno. No será con el gringo, ciertamente. Entonces aparecen otros dos hermanos, uno de tez oscura y heredero del nombre y el rencor de la primera muerte. Otro, rubio, bello e inocente, porque no conoce su origen. Uno, el preferido de Brisa, el otro, el preferido de Saki, lo que enfrenta a las mujeres. Podría decirse que el niño moreno en verdad ha sido gestado entre mujeres. El rubio delata la traición en su color. Es el que no sabe, pero en ambos el destino está marcado, a la manera, como decía, de la tragedia. El nuevo Nehuen, que hacía el nombre del moreno, es cruel y resentido. No hay suerte no sabida, dice la autora. Pero ¿quién es el que sabe? El destino desencadena la trama final. La suerte está echada
La maldición de la primera muerte caerá sobre la descendencia y habrá un final que no quiero adelantarles. Sí puedo antes contarles que a mí, estos mitos, mientras leía la novela en un país lejano, en un país que está del otro lado del mundo, que es a donde me llevé impresa la novela de Leonor, me recordaban una y otra vez una estrofa que terminé viendo que se trataba de una estrofa que había yo cambiado, por supuesto, de la zamba de las tolderías. En verdad, la zamba dice: de lanzas, de boleadoras y de mujeres robadas. Pero a mí se me repetía como de sangre, de boleadoras y de mujeres robadas. Porque esta es una novela de sangre, de cacerías, de mujeres preñadas, de sexo, traición, amor y muerte. Condena, destino. No veo aparecer el azar, porque esto es un guiño a Leonor por la dedicatoria. Criaturas de arenas, habrá que leerlas. En mi entusiasmo no quiero decirles más. Gracias. Bueno, ahora escuchamos a Martín. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Leonor, por invitarme a participar de esta presentación. Muchas gracias por esta torpeza que cometiste de invitarme a mí. Pero bueno, yo voy a hablar. Había pensado, a mí no me gusta escribir cuando voy a las presentaciones, me gusta dejarme llevar por lo que me dejó la lectura y espero no ser muy desorganizado. Hay varios tipos de lectores, ¿no? Hay lectores cuyo único interés en una obra es la trama, ¿no? La trama, me refiero a la trama, es a la manera en que se organiza un argumento. Hay otros lectores que les interesa el argumento, hay otros lectores que se interesan sobre todo por la escritura, por la manera de construir cada frase que tiene el escritor. Y también hay autores que responden a ese tipo de lectores, ¿no? Y hay libros que se destacan por alguno o por uno o dos o varios de esos puntos. Yo me acuerdo que Fontana Rosa decía que él no podía leer un libro que no tuviera diálogos, y que a él lo que más le interesaba como lector era justamente eso, los diálogos. Cuando uno lo lee a Fontana Rosa, lo que a uno le queda es eso, más que nada, ¿no? Los diálogos. También hay libros que se destacan por los personajes, por la construcción de los personajes intensos o no. Quizás no es la intensidad la característica que hace que uno se interese por esos personajes, pero hace que todo lo demás pase a un segundo plano, ¿no? Así que ya tenemos los diálogos, los personajes. Hay otros libros que se destacan por la escritura, la belleza de la prosa del narrador, por los tipos de recursos que utiliza el narrador, la mezcla de voces, su despliegue técnico, podríamos decir. Hay obras también que se destacan por la estructura, la manera en que la historia que va a contar el que cuenta el autor se organiza. Si se empieza por el comienzo de la historia, si se empieza más adelante, si se van mezclando los tiempos, la manera en que un autor elige contar una historia. Y también libros que se destacan por su argumento. De cada uno tengo ejemplos, ¿no? Lo más raro
es encontrar un libro que se destaque por todo eso al mismo tiempo. No es habitual. No es habitual que uno no tenga que uno no pueda explicar por qué un libro le gusta sin mencionar todo, ¿no? Hasta parece medio una locura también, que un libro se destaque por todo. Ni siquiera sé si no es algo bueno. Me parece que incluso es algo peligroso que un libro se destaque por todo eso. Y no quiere decir que un libro sea perfecto, porque es imposible, es una categoría que incluso creo yo que no sirve a la hora de hablar de un libro. Pero hay libros como Criaturas de Arena, que se acercan monstruosamente a una perfección, ¿no? Que hace que cuando uno termina de leerlo nos quede una inquietud que tiene mucho más allá, que tiene que ver con la experiencia de lectura, que incluso ni siquiera tiene que ver con la obra que uno acaba de leer, sino con la experiencia de lectura. Y yo traté de entender por qué este libro funciona en todos esos planos, porque es un libro lleno de personajes interesantes. No bastaría cualquiera de estos personajes para que ya el libro fuera inolvidable, pero no son lo más importante los personajes. No puedo pensar la manera en que organizó Leonor la historia. También es casi perfecta. Bueno, la organización es perfecta de la historia, pero no es eso tampoco lo que me viene a la mente cuando me quiero explicar a mí mismo el disfrute, el goce que sentí en la lectura. La historia es absolutamente atrapante, que hace que el libro lo devore a uno, y es algo que se agradece, porque no es un libro que nos pida ningún esfuerzo. No quiere decir que esté mal que un libro nos pida esfuerzos. Está bien, está lleno de libros, qué sé yo, Paradiso de Lezama Lima, que nos pide todo el esfuerzo del mundo para poder disfrutarlo, porque si no se hace un libro ilegible. Cuando un libro tiene la calidad de la escritura de Criaturas de la Arena, suele exigirnos mucho, suele exigirnos paciencia también. La gente que escribe también, que tiene un cuidado de la prosa como el que tiene Leonor, suele descuidar el argumento, suele descuidar a los personajes, y eso hace que el libro se vuelva más denso de leer. Leonor nos da todo, nos da encima en esta novela el goce de la facilidad de lectura, que por lo menos yo lo agradezco, porque cada vez estoy volviéndome, además de más viejo, más vago a la hora de leer, y tardo muchísimo en engancharme con un libro, y que un libro me atrape ya desde su primera oración es algo que agradezco mucho. Entonces es un libro que no se me ocurre un lector que no pueda disfrutar de este libro por todas las variantes que ofrece, ¿no? Aquel lector que le gustan los personajes, bueno, acá tiene personajes para ser dulce, como dicen en el campo. Al que le interesa la escritura, bueno, no hay una oración que no sea una belleza, que no esté, que no sorprenda, que no abra una nueva puerta. Al que le gustan los diálogos, bueno, hay diálogos tremendos, bellísimos, y todo el tiempo, y todo el tiempo está pasando algo en esta novela. Es imposible, yo la leí de corrido, y como no tenía la versión definitiva,
Estaba por llegar al final y me faltaron 3 páginas que en el manuscrito que me pasó Leonor faltaban, y me quería morir porque había quedado absolutamente enganchado y ya previamente habían faltado varias páginas y las había salteado y dije, yo sigo leyendo, pero ya 3 era mucho, 3, 4, y por lo que decía antes, como en cada página pasa algo, como en cada párrafo pasa algo, es probable que si me salte esas 3 páginas, después no entienda nada. Entonces, bueno, tuve que esperar y tuve que parar 2 días para terminar de leer las últimas 4 páginas. Y volviendo entonces a lo que decía antes, de por qué funciona también esta novela, yo creo que tiene que ver con el vínculo que hay entre todas esas cosas que hablé antes. Hay un vínculo intrínseco entre los personajes y la prosa, entre la trama, los personajes, la prosa, los diálogos. No hay como decía recién, no hay azar, acá todo está diabólicamente entrelazado. Y creo que uno de los logros, una de las maneras que el recurso que maneja con maestría Leonor para lograr eso es la síntesis. Le bastan 3 trazos para contar la vida de un personaje, le basta un párrafo para contar una vida, le bastan 4 o 5 palabras para definir a un personaje, le bastan 3 o 4 trazos para describir un paisaje. El paisaje a uno se le mete adentro, no tiene que ver con la descripción, es otra cosa. Digamos, no te describe el paisaje, te lo mete adentro. Y suena feo esto, pero es así lo que yo sentí en cada una de las descripciones. Entonces es una experiencia de goce pleno este libro. Es un libro que no tiene desperdicio. Y como decíamos recién que no es una tragedia, y yo creo que eso también, el hecho de que es una tragedia, y creo que eso es lo que le permite a Leonor el manejo de cada una de todas estas cosas. Porque Roland Barthes, ¿se pronuncia así? Roland Barthes o Roland Barthes dice que lo opuesto a la tragedia es el drama, no la comedia. Y en esta novela no hay drama. Pasan cosas terribles, pero no hay drama. Porque el drama, según lo que dice Roland Barthes y que es también lo que yo pienso, distrae. Sé que uno se deje llevar por la muerte del personaje, por las cosas crueles que le pasan a un personaje o que hace, y uno se indigna y después pierde el control de todo, como lector y como escritor. Y uno se pierde. Entonces ya cuando la novela está planteada desde el drama, te dejas llevar por lo que le sucede a los personajes por ahí, y ya no prestas atención a la escritura, no prestas atención en el uso del tiempo. Esta es una novela coral, encima hay varias voces que se mezclan. Entonces el acierto de Leonor de narrar desde la tragedia hace que uno como lector pueda estar atento a todo, que uno no se distraiga con lo que está sucediendo, y pasan cosas horrorosas en esta novela, cosas que ella podría haber optado por hacernos llorar incluso, ¿no? En alguna parte,
Pero si yo hubiera optado por la tristeza o por conmovernos de ese modo, por conmovernos como nos conmueve el drama, porque la tragedia también conmueve, pero es otro tipo de conmoción la que nos provoca. Si uno se hubiera dejado arrastrar por la tristeza de lo que sucede, no disfrutaría, dejaría ya de lado el hecho estético, ¿no? Y se dejaría llevar por todo aquello que tiene más que ver con lo humano que con lo literario. Entonces creo que es una novela que agradezco profundamente la posibilidad de haberla leído y de releído, porque ya la leí 2 veces. Supongo que la voy a leer muchas veces más. Agradezco la posibilidad de presentarla. Creo que Leonor, con esta novela, no leí la otra lamentablemente, pero merece un lugar importante dentro de la literatura argentina, porque justamente los libros que a mí me toca leer últimamente se destacan, como decía antes, por una cosa o por otra, apelan también al drama, van a lo generacional, a lo social, y difícilmente provoquen un placer estético como este, y difícilmente nos hagan pensar en el mundo como este libro, como esta novela. Creo que el mundo que crea Leonor en esta novela, porque es básicamente lo que ella logra al manejar bien también todos estos elementos, que es crear un mundo absolutamente propio que no se encuentra en ningún otro lado que no sea esta novela. Sí, hay cosas que salpican la realidad o que están salpicadas por la realidad, pero el mundo que crea Leonor está solamente acá y no está en ningún otro lado. Y creo que ese es el mundo que va a ocupar un lugar importante en la literatura, casi seguro, lo espero, porque también el mundo de la literatura es tan salame a veces que no sabemos lo que puede pasar, pero si dejamos la idiotez del ambiente literario de lado, esta novela debiera ser un éxito y ocupar un lugar mucho más arriba que tantas boludeces que uno está leyendo por ahí asiduamente. Así que espero que haberle dado ganas de leer esta novela, de pasar por esta tremenda y trágica experiencia literaria, y no me queda más que felicitarla a Leonor por este tremendo laburo, y sorprendente también para mí, ¿no? Arrollador, como te decía por mail. Así que te felicito. No, por favor. Mientras dejo de temblar, los invito a que escuchemos a Saki en la hermosísima voz de Manu Gross. Se quedó sin palabras, Leo. Bueno, voy para allá, porque habíamos quedado en esto, ¿no? Yo tenía que venir caminando de allá. Voy a leer un capítulo que se llama Saki, y dice así.